Seguimos en la página 32, punto B, y es el periodo de los reyes o periodo de los reyes luego de la ascensión de David al trono. Así que, yendo profeta por profeta, encontramos a Natán. Tiene varias intervenciones por la obra de Dios. Anuncia el pacto de Dios con David y su descendencia. Es en 2 Samuel 7. Dios hace una promesa especial a David en cuanto a su descendencia. Por la boca de Natán. Después es Natán que tiene la tarea no muy grata de enfrentar a David por su pecado con Betsabé y anunciar el juicio de Dios que cae sobre el hijo de ellos. Él anuncia, no obstante lo que pasó con ese bebé, él anuncia el amor de Dios para con el bebé Salomón. Y es Natán que confirma la elección de Salomón como rey. Entonces, Natán es un profeta, su ministerio está dirigido exclusivamente a David. ¿Sí? Y después tenemos Ahías, el silonita, que en el reinado, sobre la última parte del reinado de Salomón, él profetiza la división del reino y el reinado de Jeroboam sobre 10 tribus. Después tenemos Ahías, que da una predicción contra la casa de Jeroboam, pongo la profecía y cuando está cumplida la profecía. Luego, Semaías, Roboam, después de la rebelión de las 10 tribus y que las 10 tribus se unifican debajo de Jeroboam, Roboam piensa ir en guerra para recobrar las tierras de las 10 tribus, pero Semaías enviado por Dios para decirle que no. Y Roboam le hace caso. Luego Semaías habla a los nobles de Judá en la invasión de Sisac, que era el faraón Sisac. Crónicas. Y después tenemos Azarías y Ananí. Creo que vimos esto, sí, anoche, que Ananí profetizó al rey Asa. Ahora hay una historia muy interesante. Estamos entrando en otra parte de la historia. Esto es una de las historias más fascinantes en toda la literatura profética. Primer Reyes 13. Leímos los primeros versículos hace una hora. Esta es la profecía que se cumplió en el reinado de Josías. Sería 300 años después. Pero vamos a seguir en el versículo 3. Aquel mismo día dio una señal y dijo, esta es la señal de que el Señor ha hablado.
El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Eso no está saliendo muy bien para el rey. Entonces, versículo 6. El rey respondió al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y bueno, lo hace y su mano está restaurada. Y el rey invita al profeta, primero quería arrestarlo, hacerle violencia, y ahora luego de esa señal piensa mejor de esto y lo invita a almorzar. Así que es la respuesta del rey. Pero ¿cuál dice el hombre? Dice, no. ¿Y por qué no? Porque no puedo hacerlo. Versículo 9. Así me ordenó por palabra del Señor que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Así que él obedece a Dios y se va por otro camino. Hasta ahora bien. Ahora versículo 11. En Betel vivía un anciano, profeta, y bueno, le cuentan a él que había dicho y hecho profeta. Y él busca encontrarse con el profeta. Pensé que ese es un profeta anciano. Y sube en su asno, va y lo encuentra. Y así, versículo 14, y comienza el diálogo, dice, ¿eres tú el hombre de Dios? Dice que sí. Y él entonces lo pone a prueba. Dice, ven conmigo a casa y come pan. El profeta responde a él lo mismo que respondió a Jeroboam. No puedo porque Dios me prohibió comer pan y vino luego de hacer esto. Y el otro sigue probándole. Dice, también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces, el hombre, profeta más joven, le cree y va y come y bebe. Y ahora viene esa quizás a nosotros nos parece un poco raro, pero ahora se vuelve aún más extraño porque dice, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho mover y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá. Así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y bueno, se va y un león lo encuentra y lo mata. Y lo que sucedió se le cuenta al profeta viejo y él hace este pronunciamiento. Eso es lo que dice él en el versículo 26. Es el hombre de Dios
que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Y ahora se pone más raro todavía, porque él va y dice, bueno, voy a encontrar al hombre, bueno, encuentra el cadáver y hace duelo sobre el profeta y lo entierra. Y lo pone en su propio sepulcro. Y versículo 31 dice, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Ponga mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel. ¿Qué hacemos con una historia que quizás para nosotros ¿dónde está la coherencia en esa historia? El hombre ha hecho lo que Dios dijo y ese profeta anciano va y lo prueba. Pero la pregunta nuestra sería, ¿por qué no dejar, si las cosas andan bien, por qué no dejen que andan bien? Porque usted tuvo que hacer esto y arruinar la historia. Ahora, ¿y por qué después hacer duelo? Pero tú fuiste lo que provocó la muerte. ¿Por qué estás de duelo? Debe estar de fiesta. ¿Y por qué quieres que él sea enterrado en tu tumba y quiere tener el honor de ser sepultado con él? Creo que la clave en esto es algo que vamos a seguir viendo por varios capítulos a partir de este momento, y es la énfasis en la veracidad de la palabra profética. Porque en esta historia las palabras proféticas de verdad se cumplen indefectiblemente. Y el hombre recibió una palabra del Señor, no lo obedeció y recibió la consecuencia. El profeta anciano recibió una palabra del Señor, anunciando la muerte del profeta que había desobedecido, y se cumple la palabra profética. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros, y es lógico, ¿no? Nos preocupamos por la cuestión de la justicia, pero admitió que eso no es justo. Y le costó la vida, ¿no? Su prueba no le costó la vida al profeta. Es la desobediencia del profeta que le costó la vida. Y la palabra profética anunciada es honrada en cada instante de esta historia. Está honrada la palabra profética cuando él va y anuncia la palabra de Dios a Jeroboam. Y Dios demuestra con la señal de romper el altar y con el secarse y ponerse rígida la mano del rey. Y lo muestra también sanando la mano del rey. Cumplida la palabra profética, confirmada la palabra. Luego el profeta viejo lo pone a prueba. Y interesante es que él no peca en hacerlo. Lo está poniendo a prueba. Porque el hecho de que él dice esto no genera una obligación al profeta joven de ir con él. Pero él dijo que el Señor había hablado. O sea, ahí tenemos otra cosa, que la palabra profética
si uno escucha la voz de Dios y si otra persona lo contradice, hay que obedecer la palabra profética de Dios. Entonces, después que se cumple Dios da la palabra al profeta viejo y se cumple, y se confirma. Y finalmente la palabra profética es honrada una cuarta vez, cuando él dice que sería un honor ser enterrado mismo profeta, porque Dios va a cumplir su este fenómeno de palabra profética confirmada. Ahora vamos a ver varias veces en el ministerio de Elías y de Eliseo. Y en esta parte estamos viendo una énfasis, y creo que es deliberada, de parte, bueno, primero que es históricamente cierto, pero lo otro es que en cuanto a lo que tiene que ver con la tarea redactora del autor, él está escribiendo y poniendo esas instancias juntos, enfatizando como Dios da la palabra y confirma. Podríamos preguntar que algo que vamos a hacer después, ¿por qué tanta énfasis en esto? Pero vamos a dejar esto por el tiempo porque tenemos otros ejemplos. Luego tenemos otro profeta, Jehú, hijo de Ananí, que profetiza contra Baasá y su casa, rey israelita, anunciado y cumplido. Y amonesta, también Jehú amonesta a Josafat. O sea, que Jehú, no hay que confundirse con Jehú que exterminó a Acab y su casa. Eso no fue un rey. Pero este Jehú es profeta. Él no solo tiene un ministerio con los reyes israelitas, sino que también da una amonesta a Josafat, que era un rey judío, y quien diríamos que era un buen rey, uno de los buenos reyes judíos. Recibe, Jehú está enviado a decirle algo, anunciarle algo. Después, bueno, Hazael anima a Josafat en otra instancia de guerra. Y luego, bueno, Eleazar contra Josafat, porque Josafat va y hace una alianza para ir un viaje de comercio y para buscar oro. Pero como Josafat no tenía que entrar en alianza comercial con los que desobedecieron a Dios, Dios dice que rompieron todos los barcos que hicieron. El viaje en búsqueda de la riqueza no llegó a nada. Si Dios protege con el fracaso a Josafat de hacer cosas peores. Ahora vamos a comenzar una parte larga de muchos capítulos de Reyes. Recuérdense que Reyes es un solo libro. Entonces, ¿por qué tenemos primero y segundo? Cuestión de los rollos. Porque no se podía escribir todo el libro en un solo. Entonces, por eso la división entre los libros. Pero todo es la misma obra. Reyes es la misma obra. Y entonces, por muchos capítulos, a partir del capítulo 17 con Elías, va a ser todo preocupado el texto con los profetas. Otro motivo por lo cual los judíos vieron en estos libros, los llamaron los profetas anteriores. Bien, ahora vamos a comenzar con
con Elías. Y hay, bueno, es una división mía, pero yo divido las historias de Elías y Eliseo en 3 ciclos. No ciclo en el sentido de periodo de tiempo, pero ciclo en el sentido de como ciclo con C y no con S. Y cada ciclo es como una etapa profética en que se comienza y se vuelve a cerrar el círculo. Eso pasa 3 veces. Y vamos a ver primero lo que sucede en el primer ciclo y después veremos las cuestiones teológicas y morales y espirituales que son la preocupación del primer ciclo. Bueno, el primer ciclo de la historia de Elías y Eliseo es Dios llama a Israel a volverse a él. No debe de sorprendernos cuando nos acordamos que la tarea de Elías se identifica específicamente como la tarea de hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Varias cosas que hace. 17:1 dice la palabra Elías, el tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Veremos de dónde está él. Regresamos a la página 19. Elías es de la zona de Samaria, que es más al norte, está como a la mitad de la distancia entre Siloé y el Monte Carmelo, pero bien en el Reino Norte. Hay muchos movimientos geográficos en este ciclo. Comienza que él anuncia acá que Dios ha cerrado los cielos. Acuérdense lo que leímos ayer en Levítico, que uno de los señales que Dios daría, uno de los castigos, sería hacer los cielos como bronce. Lo está haciendo. Lo anuncia el profeta. Luego, versículos 2 al 7, Dios lo alimenta por los cuervos. Y hay un versículo clave aquí, versículo 5. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y fue y habitó junto al arroyo. Y eso sigue hasta que se seque el arroyo. Ya no hay agua. Versículo 9. Vino después a él la palabra del Señor. Entonces él va a Sarepta, que pertenece a Sidón. Regresando al mapa, ahora él está 19. Él se va de donde estaba y va muy al norte, va a Sidón. Ahora, Sidón no está en el plano en la página de 19. Ustedes ven a Tiro y ven a Sarafat. Y al norte de esto es la ciudad de Sidón. Pero él está en ¿cómo se dice? Sarepta. Sí, Sarepta, bueno, en inglés sale como Sarafat, pero es Sarepta en español. Y va y una viuda le da hospedaje y comida. Por un milagro le da comida todo ese tiempo que está. Ahora hay después de esto, dice en el versículo 14,
esa mujer escuche la palabra de Dios por boca de Elías en el versículo 14. Dice, así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Y otra vez en el versículo 16, el cumplimiento. Viene la palabra, 16, el cumplimiento. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Eso es clave en la narrativa. Luego tenemos la enfermedad del hijo de ella, y él queda el hijo queda sin vida. Y Elías intercede y Dios devuelve la vida al niño. Versículo 22. Bueno, la oración que hace en versículo 21 dice, oh Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Jehová escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces Elías lo devuelve a su madre. ¿Y qué dice la mujer? Es una mujer pagana, ¿sí? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Siglos después, Jesús, viendo la incredulidad de su pueblo, de los judíos, les vuelve a acordar de este momento en la historia en que Dios no le envió a Elías, uno de los hijos de Israel, sino a una viuda pagana. Y con eso se enfurecen contra él, quieren matarlo. Pero ahí vemos que la palabra de Dios cumplida produce la confesión en la boca de esa persona pagana, ¿sí? La énfasis en la palabra. Versículo 24. Luego en de todo esto está el encuentro con Acab. Cuando nosotros comentamos sobre el encuentro con Acab y los profetas de Baal ayer. Cuando nosotros, una cuestión de hermenéutica, cuando nosotros leemos las narrativas bíblicas, generalmente podemos estar asegurados de que aún el orden en que se cuentan los eventos ocurre para resaltar algo importante en cuanto a quién es Dios o en cuanto a la obra de Dios. ¿Sí? En este caso no es la excepción, porque ya estamos viendo a todo el capítulo 17 que Dios cumple su palabra, confirma su palabra. Dios habla, confirma, habla, confirma. No ha llovido por 3 años. Dios le ha dado de comer, Dios ha convencido, ha producido la confesión de boca de la mujer en el versículo 24. Entonces, el versículo 18, estamos ya preparados para escuchar lo que dice. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías. Dice, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces, tenemos la gran prueba en 18 y lo que yo les leí anoche, donde otra vez haciendo referencia a que si Dios habla, se cumple en el versículo 37, 18, 37. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, que has hecho volver sus corazones. Y la respuesta del pueblo
En el versículo 39 dicen, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces, tenemos que agregar otro elemento a esta fórmula. La fórmula consiste, hasta el momento vemos que es Dios habla, Dios confirma. Una de las cosas que Dios hace es que también confirma y autoriza al profeta. Entonces, Dios habla, Dios confirma. Cuando hace esto, confirma también la autoridad del profeta. Entonces, vemos en estos textos la confirmación no solo de lo que dice y que hace Dios, sino la confirmación de la autoridad profética y divina que tiene Elías. Marcado otra vez más por la señal en los versículos 41 a 46, donde por la intercesión de Elías, Dios envía la lluvia. Y termina la sequía. En el versículo 46 hay un detalle cultural que tenemos que ver que es de suma importancia. Bueno, vamos a comenzar al final del versículo 45. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Tenía otro palacio en Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose al cinturón corrió delante de Acab hasta Jezreel. Y lo que casi siempre nosotros comentamos en nuestras prédicas y enseñanzas es qué buena atleta que fue. Elías, ¿cómo es que son muchos kilómetros? ¿Cómo es que él pudo hacer esto? Pero esto no es la razón por la cual está en la Biblia. Está ahí porque hay una costumbre cultural que tenemos que tener en cuenta. Es esto. Que los reyes en la antigüedad tenían personas que corrían delante de sus carros. Y en este caso, el hecho de que Elías corre delante de para ponerlo más en contexto, Acab unas horas antes quería matar a Elías. Ahora Elías es el profeta aprobado. Han muerto los profetas de Baal. Y ahora, ¿quién es el profeta oficial? Elías. Es Elías. Y el hecho de que él corre delante sería entendible en esa cultura como demostrando que ahora él es el profeta oficial del reinado. El único. El único. No quedan otros. Y entonces tenemos en pocos versículos, tenemos el pueblo aclamando a Dios y reconociendo a él como profeta divino. Tenemos a Acab dejando que él corre delante del carro. ¿Será que ahora el reinado de Acab va a volver a ser un reinado fiel a Jehová? ¿Será? Si nosotros paráramos al final del capítulo, no sabríamos decir. Pero, bueno, todo esto se desploma muy rápidamente porque Acab, que era cabeza de su hogar, no, bueno, porque la esposa de Acab, la reina Jezabel, anuncia cómo serán las cosas, ¿sí?
y se decreta y Acab se acata, ¿sí? Y anuncia que muy pronto Elías no va a tener cabeza, es básicamente la idea. Y Acab se levanta y huye al desierto. Voy a anticipar algo que sucede no otra vez en la vida de Elías, sino en la vida de Eliseo. Vamos a ver que la relación con los reyes de Israel cambia. Veremos que en varias oportunidades, no en todos, pero que los reyes de Israel, por más malos que sean, por ahí un par de ellos quieren matar también a Eliseo. Pero otros van y no dejan su pecado, pero reconocen en él que él tiene una palabra de verdad. Y eso vamos a ver en Eliseo, pero eso jamás vuelve a ocurrir en la vida de Elías. Así que esto es con esto termina el primer ciclo. Y ahora vamos a ver cuáles son las preguntas contestadas en el primer ciclo. Cuando digo preguntas contestadas, serían preguntas que explican por qué está escrito esta porción sobre la vida de Elías. ¿Por qué está? ¿Y por qué está escrito como está escrito? ¿Por qué se lo elaboró, lo redactó de esa manera? Bueno, eso responde a esas preguntas. Primera pregunta, ¿quién es el Dios verdadero? ¿A quién se debe de servir? Estos capítulos desde 17 y 18, bueno, hasta 19, son esas las preguntas. ¿Cuál de los hombres tiene el mensaje verdadero? ¿Cuál de los dioses tiene el poder? ¿Cuál de los hombres goza de tener el poder legítimo de Dios? Que no es solamente una cuestión de palabras, sino de poder. ¿Sí? Que las señales son obra de Dios que también demuestran esto. ¿Cuál será la relación entre la monarquía y los profetas verdaderos? De eso acabo de comentar. Se van a relacionar el trono y los profetas que realmente son de Dios. Bueno, quedamos con la posibilidad de un cambio de lealtad de la casa de acá, aunque después no se cumple. Y un punto final, que no es tanto una pregunta, pero es llamar al pueblo a volverse a Jehová. Ahora, con lo que hemos visto, y no estamos terminados, por supuesto, no hemos llegado a Segundo Reyes, pero no sé si ustedes están viendo lo que comencé a comentar, que esos son libros proféticos. No porque están llenos de oráculos directos de Dios, como sería el caso de Isaías o Jeremías, o Oseas o Malaquías. No por esto, sino porque marcan la interacción de Dios, no directa, sino la interacción de Dios mediada por sus profetas con su pueblo. Y hay una dinámica constante de llamar al arrepentimiento, de buscar el arrepentimiento, que algunas veces se cumple, pero mayormente no. Eso es la dinámica profética que tiene esos libros. No sé si hay una pregunta en cuanto a lo que hemos visto esta noche. Podríamos pensar que en nuestro tiempo existe el mismo riesgo del profeta desobediente. Hay personas que reciben verdaderamente y explican, expresan palabras de Dios.
y al final ellos mismos terminan desobedeciendo y siendo destruidos. Estaba pensando que es muy peligroso. Es muy peligroso, sí. Cuanto más fuerte el don y cuanto más numerosa la gente que responde a un don notable, cuanto más la tentación para el hombre que tiene el don. Eso es bien sabido. Pero sí, es verdad. La tentación de mermar, de aguar la palabra de Dios, de diluirlo, o directamente no decirla. Sí, es muy importante. Ahí también está la idea también de la confirmación de Dios y podríamos pensar en las señales, pero también la confirmación de la palabra de Dios no solamente está en lo que es sobrenatural, sino que se cumple en la vida de las personas, bien o para mal. Así que Dios habla, Dios confirma y Dios defiende en su manera a las personas que llevan su palabra. Quizás diríamos, ¿qué es esto? Porque mártires, hay personas que sufren mucho por proclamar la palabra, pero la confirmación no es necesariamente por el éxito al nivel del mundo, o sea, es por la está en la vida. Sí, hay mucho para decir a nosotros. Bueno, vamos a dejarlo así para que casi son las 8:50 y hemos marchado bastante bien, así que Dios mediante comenzamos mañana con el segundo ciclo en la página 34.